Señores presidentes, muchas gracias. Mi nombre es Rosa María Payá, tengo 28 años, soy cubana. Tengo el honor durante este año de dirigir la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Y tengo el honor también de ser la hija de un hombre que entregó su vida a la causa de la libertad y a la causa de la democracia. Gracias. Mi padre, Osvaldo Payá, presidente Quiroga, era de los que decía que no se le puede poner condiciones a la libertad. Ni tan siquiera la unidad de la oposición debe estar por encima de la libertad de los pueblos. En mi país hay hambre en el día de hoy. Las colas para comprar comida son inmensamente largas. Y no son más largas porque hay muchos cubanos que no pueden reunir las divisas necesarias para comprar en las tiendas donde todavía se puede conseguir comida. Pero ese no es el tema del que me gustaría que ustedes hablaran. En mi país hay miseria enorme. El régimen vende los colchones que los países amigos nos donan a personas que lo han perdido todo en los huracanes recientes. Pero la miseria tampoco es la raíz del mal en mi país. En mi país hay represión de la más brutal que ha vivido nuestro continente. Estamos hablando de más de 10.000 ejecuciones arbitrarias en 60 años. Mi padre, Osvaldo Payá, Premio Sájarov del Parlamento Europeo, líder de la oposición cubana, es uno de los asesinados por el régimen hace 5 años. Estamos hablando de más de 100.000 prisioneros políticos en 60 años. Algunos de ellos, exprisioneros, están sentados aquí. Y mi reconocimiento para los prisioneros políticos cubanos. Gracias. Para no hablar de las decenas de miles desaparecidos en el mar, de los refugiados políticos, algunos de ellos ahora varados en sus países. Y ahí entramos en parte del problema, que no se circunscribe a la isla. Pero no es la justa y necesaria denuncia del terror castrista el único elemento que a mí me gustaría que ustedes discutieran. Desde mi país, el régimen castrista ha estado coordinando, infiltrando, promoviendo las ideas que hoy vemos multiplicadas en algunos países de la región, ¿no? Desde Venezuela hasta Nicaragua. No en los últimos 15 años, no en los últimos 20 años, por los últimos 50 años. Estamos hablando desde el movimiento guerrillero hasta el socialismo del siglo XXI. Estamos hablando del bloque del ALBA, estamos hablando de la Asamblea Narcocubana. Estamos hablando de un régimen que constituye la 4ª amenaza de espionaje para los Estados Unidos. Estamos hablando de un régimen que puso un barco norcoreano con armas en el canal de Panamá. Estamos hablando de un régimen que ha dejado con daño cerebral permanente a 24 extranjeros, entre ellos diplomáticos norteamericanos y diplomáticos canadienses. Estamos hablando de un régimen que mantiene un ejército de ocupación en Venezuela. Mi única pregunta es ¿por qué no estamos hablando más de este régimen? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos atacando la raíz del problema? ¿Por qué no estamos hablando de la cabeza del pulpo, del cáncer que suscita todas estas metástasis en la región? Por eso, el único desafío decente, el único desafío estratégico, cuando nosotros hablamos del régimen cubano, es el desafío político. El único desafío que nosotros les pedimos, el único desafío en el que le pedimos que acompañen al pueblo cubano es en el desafío político, el que tenga como objetivo terminar ese régimen para Cuba y para la región.
En los próximos meses, el dictador Raúl Castro va, a través de un acto de sucesión dinástica, a designar el próximo delfín de la familia real que dé continuidad al castrismo y a la opresión en mi país y en la región. Esto no debe ocurrir. Al menos esto no debe ocurrir impunemente. Está en nuestras manos que no ocurra impunemente. Es posible, es tan posible como es posible combatir el mal en la región. Es tan posible como es posible que el bien venza al mal en nuestra región. Por eso quisiera invitarlos, porque me dieron 5 minutos, quisiera invitarlos a acompañar al pueblo cubano en este desafío, a comprometerse con el derecho a decidir del pueblo cubano, a comprometerse con el apoyo a un plebiscito vinculante que dé inicio a un proceso de transición en mi país de frente a la sucesión dinástica que pretenden imponernos dentro de unos meses en mi país. Quisiera invitarlos a hacer campaña por este plebiscito en sus países y a no reconocer al delfín del castrismo y a invitar a sus respectivos gobiernos en sus respectivos países a no reconocer al sucesor de la familia real que dé continuidad al castrismo y a la opresión en la región. Es posible. No es solo lo justo, señor presidente Lacalle. Es posible. Podemos hacerlo los cubanos y lo podemos hacer entre todos los latinoamericanos. Así que con la libertad de los hijos de Dios, les pido que nos ayuden y que ayuden a nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Mi vida ha sido entregada siempre en lo político a la defensa de la libertad. Cuando hubo la cumbre iberoamericana en La Habana, le escribí al presidente Castro que si me permitía reunirme con los grupos disidentes en toda libertad iba y que si no, no iba, no me permitió y no fui. Mantuve siempre una posición que he mantenido frente a Cuba de que la falta de libertad y la opresión en Cuba es una ignominia para toda América Latina. Pero eso, durante algún tiempo, lo dejamos un poco de lado, es cierto, porque teníamos el surgimiento de otro nuevo problema, que era el problema venezolano. Y teníamos que concentrarnos en enfrentar y tratar de parar ese nuevo cáncer que estaba desarrollándose, que estaba llegando a órganos muy importantes de América Latina. Creo que el llamado que hoy nos hace la hija del muy querido Osvaldo Payá, a quien tuve el gusto, el placer, el honor de conocer y de admirar, es muy bien puesto y que no podemos dejar sin señalar reiteradamente que la pérdida de la libertad en Cuba es pérdida de la libertad en toda América Latina. Muy bien. Dale tú, Flaco. Profundamente conmovido por el mensaje de la señora Payá, el recuerdo de su padre, que fue un luchador de la libertad. Compartimos, creo yo, por lo menos, y creo que todos, su mensaje, la necesidad de que haya libertad en Cuba. Personalmente, como presidente, en mis días tuve un grave conflicto con el gobierno cubano porque mi gobierno votó porque fueran los inspectores de Naciones Unidas a ver la violación de derechos humanos. Y eso nos llevó casi a una ruptura de relaciones. De modo que coincido totalmente sobre esto y la necesidad de comprometernos todos en América Latina a sostener esta prédica de un cambio de la libertad y de evitar una prolongación dinástica de la tiranía. Esto es muy importante y creo que su mensaje ha sido muy claro. Lo recojo y lo asumo. Muy bien. Eduardo.
En mi país, muchas veces, vienen a vernos mujeres que han perdido a sus hijos, enojándose naturalmente con todos. Y yo le aconsejo a quienes las escuchan que lo hagan respetuosamente, que no discutan con ellas. Me pasa algo parecido aquí. Me pasa algo parecido. ¿Cómo discutir? Yo estoy convencido de lo que antes dije y créanme, va a pasar. Me gustaría que lo filme, así se lo mando a Tuto, que es el piquito de oro de Sudamérica. Créanme, queridos amigos, créanme, se termina. Lo explicó esta niña recién que estuvo en el escenario. No tienen para comer. Igual que en Venezuela. Ya nadie los asiste. Se termina, se termina. Esto es de una evidencia, para mí, por lo menos, que tengo expertise en el estudio de futuro, tan claro que me enojo de la misma manera que me enojaba hace 40 años en mi país y en Sudamérica porque no se daban cuenta que venía la corrupción y el fenómeno de la droga. Anticipación. Sabemos que va a pasar esto, por supuesto. ¿Cómo no voy a estar aplaudiendo a los luchadores? Pero se termina. Absolutamente, no tengan ninguna duda. Cuando se vayan de acá, acuérdense, 3 años máximo. Esto no aguanta, el sistema no aguanta. ¿Qué quedaron? Una sola voz. ¿Me preguntaste algo? ¿Quién habló? ¿Cómo? Que no pueden comer, que no tienen... No, no. Ahora la situación es desesperante. Cuando lo ayudaba tanto Rusia como otros países comunistas era otra cosa. Hoy no tienen apoyo de nadie. Ayer me lo comentaba Tuto en la reunión que tuvimos de expresidente. 2.300 millones de dólares necesita para sobrevivir Venezuela y Rusia no se los va a dar y él los explicó ayer. Señores, se cae esto, se cae. Sí. ¿Sabemos? Está bien. Señora, le voy a contestar porque merece que le contestemos. Acá un amigo, Asdrúbal, nos manda permanentemente a los expresidentes sudamericanos y nos cuenta todas esas cosas y firmamos todo lo que tenemos que firmar en contra del régimen venezolano. Lo que no quita, señora, de traerles una buena noticia, que ustedes quizás no la crean. Bueno, es lógico, no tienen por qué creerlo. Se termina. Fin de época para el comunismo, fin de época. Terminó en Rusia, se transforma en China, se termina, esto se termina. No hay ninguna posibilidad que suscita más de 3 años. Gracias. Escuchemos. Creo que hace 100 años, el 24 de octubre creo que fue, algo así, se cumplió el aniversario, el centenario de la Revolución Comunista. Sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos que transformó el mundo en forma más profunda y que dejó como saldo destrucción, retraso, ignorancia, destrucción del medio ambiente, tiranía, pérdida de libertades en casi todo el mundo. Ahora, ha sobrevivido algo que tenemos que tener en cuenta, que es la red cultural que sostiene en los niveles intelectuales, artísticos, muchas veces periodísticos, a Cuba. Hay como una especie de religión. En Cuba nunca hubo una elección, nunca nadie fue votado. Y sin embargo, el establishment o la organización cultural que todavía se mantiene defiende a Cuba como si fuera un paraíso. Nosotros hemos luchado todo lo que hemos podido y creemos que, como se ha sugerido aquí por Ana María Payá, la oportunidad es, cuando se haga el cambio de gobierno, dudar en cuanto a reconocer el régimen. Creo que es una medida diplomática que hay que analizar. Muy bien, ¿qué toca? Un comentario más. Yamil. Creo que cada uno de nosotros, cuando ejerció la presidencia, tuvo por lo menos una oportunidad de demostrar en qué lado nos alineábamos en el momento de defender valores humanos
y principios en los que creemos. Tuve la suerte de conocer a Osvaldo Payá también, al igual que mis amigos demócratas cristianos que estamos en esta mesa. Siempre lo consideramos como uno de los nuestros. Y en el caso concreto de mi presidencia, el momento en que tuve la oportunidad de demostrar los valores en los que creemos fue cuando en Ginebra, la reunión anual de Naciones Unidas analizaba si se votaba, si se condenaba a Cuba por la violación de derechos humanos o no, con sus habitantes. Y el voto de Ecuador fue un voto a favor de la condena. Eso es lo que podemos presentar como evidencia en el caso de algunos de nosotros de los momentos en que ejercimos la presidencia. Bueno, muchas gracias. Si me permite un comentario. Primero, Rosa María, muchas gracias. Inspira la lucha que hace. Yo vengo de un país que ha sido directamente afectado por esta combinación nefasta de Cuba y Venezuela, donde Cuba tenía el know-how y Venezuela tenía el how to pay. Y fue terrible. Llegaron a mi país el año 2005. Entiendo la fogosidad y la pasión y que piensen, créanme que el menos amigo de Maduro aquí debo ser el que estoy acá. Tengo varios cubanos en Bolivia cuyo trabajo es seguirme para ver con quién me reúno y con quién estoy. Comprendo la dimensión hemisférica de la lucha en la que estamos involucrados y que estamos en un momento crítico. Yo les pido lo siguiente. Yo sé que puede haber mucha frustración por lo que ha pasado recién en Venezuela, de décadas en Cuba, en el caso mío de 12 años en Bolivia, pero estamos en un momento determinante. ¿Por qué? Porque el próximo año va a haber mucha atención mediática sobre dos elecciones que son la mitad de América Latina, México y Brasil, no son poca cosa. Se van a llevar muchos de los reflectores. Pero me atrevo a decirles que el futuro de la democracia va a depender en mayor medida de lo que pase en el Triángulo del Caribe, que va a rebotar directamente a mi país. Lo que pase en Cuba, en Venezuela y en Colombia, que no son tan grandes como México o Brasil. Pero allí se engendró la exportación, la tecnología de implantar modelos autoritarios persecutorios. Como dijo Rosa María, viene una supuesta transición por biología en Cuba. Se tiene que tener elecciones en Venezuela. En Venezuela llegan días críticos. Llega Halloween, el Día de los Difuntos, el Día de las Brujas. Va a haber la defunción de la macroeconomía venezolana porque pagan o comen, pero no pueden pagar y seguir comiendo. Y se va a poner peor la cosa y va a requerir que la decisión de seguir luchando se mantenga incólume, a pesar de las adversidades y de los que se prostituyeron. Y lo digo porque si a mí me preguntan qué va a pasar en Bolivia en diciembre de 2019, si siguen los Castro en Cuba, si matando, reprimiendo, abusando, sigue Maduro en Venezuela, va a seguir Evo Morales en Bolivia y yo voy a estar preso. Entonces tengo un interés un poquito más grande del que ustedes puedan creer sobre eso. Entonces, sobre esa materia, yo concluyo con lo siguiente. Dos cosas. Duhalde tiene razón, yo sé que está bien, lo voy a anotar, y Duhalde tiene razón. Y les quiero decir lo siguiente, a Rosa María ya le he prometido, a mí nunca me han dejado entrar a Cuba, pero yo sé que voy a entrar a Cuba a poner flores en la tumba de Osvaldo Payá en una Cuba libre. Y lo otro, concluyo, si algo le parte el corazón, yo estuve el 15 de julio en Venezuela, 16, me han declarado persona no grata por segunda vez. Vimos a las madres de estos muchachos libertadores y créanme que escuchar, no en Facebook, no en YouTube, sentado así, y Miguel Ángel estábamos allá, ¿recuerdas? A Sujeimar, la mamá de Neomar Lander, un chico de 17 años, casco en la cabeza, pañuelo, máscara antigás, como Michael Jackson, un guante en la mano, en la otra no, para devolver las bombas lacrimógenas, con el chaleco, luchando para que no le llegue los gases lacrimógenos a la gente mayor que venía atrás, los libertadores. Le partieron el pecho con una bomba lacrimógena disparada a quemarropa. Y cuando uno escucha a la madre, siente que le parten a uno el corazón ese rato. Pero ¿saben qué es lo que lo motiva a uno a entender que esto va a terminar y que esto va a cambiar? Cuando Sujeimar te dice esto, lágrimas en los ojos de todo el mundo, ¿no es cierto, Miguel Ángel? Se da la vuelta y dice, el sacrificio de mi hijo Neomar, que ni bachiller pudo terminar de ser, vale la pena porque, se da la vuelta, aquí está Paulita, una niña de 13 años.
ella va a crecer en una Venezuela libre por el sacrificio de Neomar Lander. Créame que así va a ser. Venezolanos no se rindan, cubanos tampoco, que los bolivianos estamos con ustedes. Queremos darle la Yo palabra perdón. brevemente. Yo quisiera, sí, brevísimamente. Yo quisiera admitir, ¿no?, una culpa, una responsabilidad de los gobiernos de América Latina frente a Cuba. De la misma manera que fueron remisos frente a la dictadura de Chávez y recién reaccionaron frente a la dictadura de Maduro. Lo mismo ocurrió con Cuba. Pero quisiera dejar una esperanza. La impresión que yo tengo es que la magia de la Revolución Cubana, magia entre comillas, ¿no?, ha desaparecido. Y que hoy hay una convicción en América Latina de que el régimen comunista, socialista, cubano, ha conducido a ese pueblo no solo a la opresión, no solo a la pérdida de libertad, sino además a la pobreza. Cuba era, antes de la revolución, una sociedad que competía con Argentina, con la próspera Argentina. Hoy, después de 50 años de revolución, es una sociedad pobre, atrasada. Y eso ya no solo sostienen en América Latina lo que puede llamarse la derecha. Pues intelectuales de la izquierda, intelectuales del centro, piensan igual, ¿no?, igual que políticos, ¿no? Y ese me parece que es una cosa muy importante hacia el futuro de Cuba, ¿no? Porque América Latina, que está dando una batalla ya finalmente a favor de Venezuela, pienso que debe darla también por Cuba.